En aquel tiempo fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto, para que fuese tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús respondió: escrito está, no de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llevó el diablo a la santa ciudad y púsole sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles te encomendó y en palmas te llevarán, porque no tropiece tu pie en piedra alguna. Replicóle Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adorares. Díjole entonces Jesús: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo, y al punto se acercaron los ángeles y le servían. Pueden tomar asiento. La escritura está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te socorrí. Sabed que este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. A nadie demos ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes, en todo, acreditémonos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, fatigas, vigilias, ayunos, en la castidad, en la ciencia, con longanimidad, suavidad, con el Espíritu Santo, con caridad no fingida, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia, ofensivas y defensivas, por gloria y por afrenta, por infamia y buena fama, tenidos por impostores, mas siendo veraces, por desconocidos, siendo conocidos, como muertos, pero veis que vivimos, como atormentados, pero no muertos, como tristes, mas siempre alegres, como necesitados, aunque hemos enriquecido a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Este es el domingo primero de Cuaresma. Comenzamos el miércoles pasado con la imposición de la ceniza, que vamos a imponerla luego de misa a todos aquellos que no hayan podido asistir a la ceremonia. La imposición de la ceniza es una ceremonia que se efectúa con las cenizas que se hacen de los ramos benditos del año pasado. Se queman, se produce la ceniza y el sacerdote la bendice y se la impone a sí mismo y a los fieles, diciendo: acuérdate, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás, que son aquellas palabras pronunciadas por Dios nuestro Señor cuando echó a Adán y Eva del paraíso terrenal. Con esa ceremonia se da comienzo al tiempo de la Cuaresma. Y la liturgia en este domingo nos presenta a Jesucristo en el monte de la cuarentena, en el desierto, en oración y en ayuno. Junto con esta escena solemnísima que nos muestra el Evangelio de hoy, también tenemos aquello que se lee en la epístola del miércoles pasado, el miércoles de ceniza, aquella parte del profeta Joel: tocada la trompeta en Sion, promulgada ayuno, pregonada la asamblea, reunida al pueblo, ordenada congregación, convocada a los ancianos, reunida a los niños, aún a los que cuelgan de los pechos. La Iglesia entonces nos exhorta con esa invitación a ir con nuestro Señor Jesucristo al desierto. Dice Dios: convertíos a mí de todo corazón, en ayuno,
en llanto y en gemido. ¿Cuál es esa conversión? ¿En qué consiste esa conversión que debemos nosotros practicar en esta Cuaresma? Por lo pronto, en el arrepentimiento de nuestros pecados, idea repetida con frecuencia en toda la liturgia de todas estas misas de Cuaresma. El miércoles de ceniza, por ejemplo, en la epístola se nos decía aquellas palabras del profeta Joel: rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. En la antífona de la bendición de las cenizas dice la Iglesia: entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Dios, diciendo: ten piedad de tu pueblo. En el responsorio del mismo miércoles de ceniza nos previene la Iglesia: mejoremos lo que pecamos por ignorancia, no sea que sorprendidos por el día de la muerte busquemos tiempo para la penitencia y no podamos hallarlo. Atiende, Señor, y ten compasión, porque hemos pecado contra ti. La primera característica entonces es ese arrepentimiento que debemos tener de nuestros pecados. Después es la austeridad de vida, como Cristo nuestro Señor en el desierto. Él es nuestro ejemplo acabado en todo. Él no tenía necesidad de penitencia, sin embargo se retiró al desierto para darnos ejemplo. Hemos de vivir este tiempo y toda nuestra vida aislados del espíritu del mundo, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma en ayuno y mortificación. En el himno de Maitines señala la práctica de esta austeridad. Usemos más parcamente de las palabras, dice, de la comida, de la bebida, del sueño y de los juegos. Insistamos más aún en la vigilancia. Evitemos las cosas nocivas que arruinan los corazones débiles y no demos lugar a la tiranía del enemigo engañoso. Y finalmente la caridad, porque sin ella no agradaríamos a Dios, ni con la austeridad ni con el ayuno. ¿A qué ayunar?, dice el profeta Isaías, si tú no lo ves? En el día del ayuno os vais tras vuestros negocios y oprimís a todos vuestros servidores. Ayunáis para mejor reñir y disputar. No ayunéis como lo hacéis hasta ahora, si queréis que en lo alto se oiga vuestra voz. ¿Sabéis qué ayuno quiero yo?, sigue diciendo el profeta. Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar ir libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo, partir su pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo, y no vuelvas tu rostro ante tu hermano. Entonces sí brillará tu luz como la aurora y se dejará ver pronto tu salvación. La Iglesia entonces nos exhorta a esa invitación a ir al desierto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esa ida al desierto? Como dice el libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis: busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa con frecuencia en los beneficios de Dios. Ese es el desierto al cual debemos ir, la soledad con nuestra alma. San Jerónimo dice que la soledad es la forma y regla de la sabiduría. La soledad es por sí misma una predicación de la virtud. Es disponerse para ir al cielo, el apartarse del mundo. San Bernardo dice que es la muralla, la soledad es la muralla y el antemuro de las virtudes. Creed en mi experiencia, aprenderéis más en las selvas que en los libros. Los bosques y las peñas os instruirán, os enseñarán lo que no pueden enseñaros vuestros maestros. En el desierto se aprende la verdadera sabiduría, que consiste en el conocimiento y vencimiento propio, en el conocimiento y amor de Dios. Este doble aspecto lo sintetiza el pensamiento de la imitación de Cristo, citado al principio. La soledad es tiempo a propósito para estar con nosotros, para considerar los beneficios de Dios. La soledad es regla, o escuela, podemos decir, de sabiduría, porque remueve los obstáculos para la santidad. La soledad nos aparta del mundo, nos aparta de sus placeres, de sus disipaciones, de sus tentaciones continuas.
El mundo es el enemigo irreconciliable de nuestra santificación. No nos damos cuenta muchas veces, pero el efecto es igual. Si no huimos periódicamente a la soledad, el espíritu mundano, en mayor o menor escala, se infiltra en nuestras almas. Aún en los ambientes más espirituales, debemos buscar esa soledad con nosotros mismos para estar con Dios. Es como dice nuestro Señor Jesucristo, muchas veces materialmente no podemos irnos al desierto, pero sí podemos adentrarnos en el interior de nuestra alma y estar en soledad allí con Dios, apagando los sonidos de afuera. La soledad nos libra, como dice San Efrén, de una triple guerra con nuestros sentidos, de la guerra de la vista, que es una de las concupiscencias del espíritu del mundo, la concupiscencia de los ojos, de la cual quedamos libres en la soledad. El mundo ofrece en la licencia pública de sus modas y costumbres amplia ocasión frecuente de pecar. Es necesario tener esa valentía para arrancar de ese medio los ojos que encuentran continua ocasión de escándalo. Esta separación, como les decía recién, no siempre puede conseguirse huyendo materialmente del mundo, porque a veces es necesario vivir en el mundo, pero quitarnos ese espíritu del mundo exige de nosotros al menos el discreto recogimiento de nuestra vista, la auténtica modestia en nuestras miradas. Después esa soledad nos ayuda en la guerra del oído también. Por el sentido del oído entra la palabra de la adulación, que ensoberbece, la palabra de la detracción, que destruye el espíritu, la caridad de caridad con los hermanos, la palabra de invitación al mal, la palabra frívola, la doctrina equivocada, las músicas perversas, las conversaciones malas. De la guerra de la lengua también. El libro de los Proverbios en la Sagrada Escritura ve al hombre de lengua libre como una ciudad desmantelada y sin murallas. Todos los males de la lengua están sintetizados en las palabras del apóstol Santiago cuando dice: todos ofendemos en mucho. Si alguno no peca de palabra, es varón perfecto, capaz de gobernar con el freno todo su cuerpo. A los caballos les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, y así gobernamos todo nuestro cuerpo, todo su cuerpo. Ved también las naves, dice el apóstol, que con ser tan grandes y ser empujadas por vientos impetuosos, se gobiernan por un pequeño timón, a la voluntad del piloto. Así también la lengua, con ser un miembro pequeño, se atreve a grandes cosas. Ved que un poco de fuego basta para quemar un gran bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Colocada entre nuestros miembros, la lengua contamina todo el cuerpo e inflamada por el infierno, inflama a su vez toda nuestra vida. Esta soledad, este ir al desierto, nos acerca positivamente a Dios nuestro Señor. San Basilio nos da la razón de esta unión con Dios producida en nosotros por la soledad. Unión que hace crecer en nosotros la santidad, para lo cual estamos aquí en el mundo. El que te habita, dice, oh soledad, se eleva sobre sí mismo, porque teniendo el alma hambre de Dios, se pone sobre todo lo que es de la tierra. Está suspendida en la fortaleza de la contemplación y separada del mundo, vuela hacia el cielo y esforzándose para ver lo que es superior a todo, desprecia todo lo demás. Es decir, que la soledad es apta para dedicarse a la contemplación, dedicarse al conocimiento de Dios, de lo que brota espontáneamente el progreso del alma en la vida sobrenatural, porque ese es el secreto de la santidad, el conocimiento de Dios y por lo tanto, después de conocerlo, amarlo. Finalmente, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis describe los frutos positivos del retiro y la soledad, enumerando los principales. La soledad nos hace más hombres, haciendo que predominen no los bajos instintos y pasiones por los que el mundo se deja arrastrar, sino la parte más noble y serena del hombre, que actúa así regido por la luz de la fe y de la razón, y ordenado por la templanza, la caridad y la prudencia. La soledad nos prepara para hablar
con acierto y mostrándonos seguros en público. Valga por todos el ejemplo de San Juan el Bautista, que se preparó en el desierto para él mismo preparar los caminos del Señor. La soledad bien vivida trae lágrimas de arrepentimiento al corazón, consuelos celestiales. Así ocurre con el hijo pródigo, cuando termina de gastar todo el dinero y deja a todos los amigos malsanos que tenía, vive en la soledad y allí se da cuenta de que en la casa de su padre se vivía mejor. En la soledad se encuentra lo que se perdió fuera de la misma. En una palabra, sin el bullicio se pierde a Dios, en el silencio de la soledad se le recobra. En la soledad aprendemos los secretos de las Escrituras. Dios tiene una palabra para las almas que viven en retiro. En el profeta Oseas nos dice: la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Cuando vivimos en soledad de criaturas, Dios y los ángeles se nos aparecen, se nos acercan para darnos la mejor de todas las compañías, como nos narra el Evangelio de hoy, que terminada la tentación, se arrimaron los ángeles y le servían. Es que, como dice San Ambrosio, Jesucristo no vive entre los mundanos. Jesucristo es la paz y el mundo es algarabía. Cristo nuestro Señor es la justicia y el mundo es falaz y engañador. Cristo nuestro Señor es activo y laborioso y el mundo es perezoso. Cristo nuestro Señor es caridad y el mundo es cruel. Cristo nuestro Señor es fidelidad y el mundo es perjuro. Cristo nuestro Señor está en la iglesia, es la iglesia, y fuera de ella están los ídolos. Pidamos a María Santísima entonces que tengamos ese espíritu en la Cuaresma, ese espíritu de estar a solas con Dios, ese espíritu de arrepentirnos de nuestros pecados, ese espíritu de penitencia, de austeridad de vida y ese gran amor a Dios nuestro Señor, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.